Bueno, entonces como ustedes lo pueden ver ahí también en la pantalla, es importante reiterar que este servicio ha sido posible gracias a la Gobernación de Antioquia, Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Bueno, le voy a dar entrada un momentico a Alonso antes de dar comienzo a la teleconferencia. Bueno, gracias Nidia. Les informo, les voy a dar indicaciones para que tienen la grabación de cómo vamos a trabajar. Vamos a trabajar el tema esta tarde, vigilancia epidemiológica de los eventos relacionados con atención a la primera infancia. Ese va a ser básicamente el del informe final de Antioquia del año 2012. Esa presentación va a durar más o menos unos 45 minutos y va a estar a cargo de Nidia Estela Caicedo Martínez. Ella es epidemióloga y es la que lidera el tema que les va a presentar. Después de estos 45 minutos, recuerden que tienen la oportunidad de realizar preguntas. Si durante la presentación del tema les surgen algunas dudas, por favor apúntenlas, porque luego van a tener la oportunidad de que sean resueltas. Ustedes van a tener, la presentación de las preguntas va a ser solamente por el área de chat. Y después de finalizar el espacio de las preguntas, vamos a colocar un enlace donde pueden ustedes registrar su participación. Recuerden que este espacio es gracias a la Gobernación de Antioquia y a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. Estas serían las indicaciones. Sean todos bienvenidos. Ahora sí los dejo con Estela Caicedo Martínez. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Entonces, como les estábamos mencionando, la idea de este espacio es presentarles los resultados del año pasado en el departamento de lo que tiene que ver con la mortalidad por enfermedad respiratoria, enfermedad diarreica de nutrición en menores de 5 años. Entonces, la idea es primero hacer como toda la presentación y luego entonces recibimos como las inquietudes y preguntas. Bueno, antes como entrar en detalle en lo que tiene que ver con los resultados específicos de Antioquia, me parece importante presentar alguna información con el contexto de estos eventos de interés en salud pública en el nivel mundial, en el nivel de la región de las Américas, para luego ya, digamos, entrar en la situación que nos compete acá de manera local. Lo primero para mencionar es que de acuerdo al reporte de la revista Lancet que salió en el año 2010, que es la información más reciente que tenemos en este momento, se puede decir que anualmente mueren alrededor de 8.795.000 niños menores de 5 años. Se considera que de estos 8 millones y pico de menores fallecidos, 68% fallecen debido a causas infecciosas. Y dentro de estas causas infecciosas hay dos enfermedades principalmente que lideran la lista, que como ustedes lo pueden ver ahí en la presentación son la neumonía y la diarrea. La neumonía aporta de esos 8 millones y pico 1.5 millones y la diarrea 1.3 millones. Entonces pues todavía podemos ver que son dos enfermedades que todavía afectan de manera importante la salud y la vida, por supuesto, de los niños en esos primeros 5 años de vida. Hay un detalle también importante en este reporte de Lancet, y es que estas muertes se concentran principalmente en algunas regiones del mundo y en unos países específicos. Nos dicen que aproximadamente el 49% de todas estas muertes que les estoy mencionando, estos 8.795.000, ocurren en 5 países principalmente: India, Nigeria, República Democrática del Congo, Pakistán y China, ¿cierto? Pero de todas maneras también digamos que la región de Latinoamérica aporta de manera importante también a estas muertes. En este mismo reporte de Lancet 2010 nos presentan también las causas globales de esta mortalidad en los menores de 5 años. Entonces, como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, vemos que la franja amarillita
es la que nos hace referencia a la mortalidad neonatal, que de todos los menores de 5 años aporta el 41% de todos estos fallecimientos. Esa mortalidad neonatal, como ustedes bien saben, es la que ocurre en el primer mes de vida, pues como la Organización Mundial de la Salud nos dice, va del día 0 al día 27 de nacimiento. Esta mortalidad neonatal entonces se debe a complicaciones al nacimiento, ¿cierto? En los nacimientos pretérmino, 12% como ustedes lo ven ahí, la asfixia al nacimiento en el 9%, la sepsis en el 6%, otras causas 5%, anormalidades congénitas 3% y tétano 1%. Hay una partecita pequeña que la aporta la neumonía y la diarrea, pero que no deja de ser importante. Como ustedes ven ahí en la parte superior, en ese periodo neonatal, la neumonía causa el 4% de las muertes, pero que si lo sumamos con el resto de los niños de 1 mes hasta 4 años, porque estamos hablando de menores de 5 años, sumarían 18%. Lo mismo sucede con el caso de la enfermedad diarreica, ¿cierto? 1% ocurre en el periodo neonatal, pero al sumarlo al 14% que ocurre en los niños más grandecitos hasta 4 años, entonces diríamos que la enfermedad diarreica aporta en total 15%. Entonces, por esta razón es por lo que les decía anteriormente que estas dos enfermedades son las que lideran de alguna manera la lista de las principales causas de muertes en estos primeros 5 años. Ahí también, pues como ustedes ven en la diapositiva, hay otras enfermedades que también aportan a esta mortalidad, como otras enfermedades no transmisibles el 4%, otras infecciones 9%. Dentro de estas otras infecciones nos dice el reporte de Lancet que quedó incluida la desnutrición, pues es lastimoso porque es muy bueno cuando se puede evidenciar de manera específica, pero bueno, ellos dicen que quedaron ahí contenidas. La meningitis el 2%, pertussis 2%, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida al 2%, que hace referencia a AIDS, que ustedes pueden evidenciar ahí, la malaria 8%, los accidentes el 3%, que esto también es un evento al que le debemos empezar a prestar atención porque empieza a ocupar los primeros lugares, sobre todo en los niños más grandecitos, por encima del primero o el segundo año. De pronto ya la neumonía y la diarrea van disminuyendo, pero los accidentes adquieren un papel importante aquí en todas estas causas globales de la mortalidad. Bueno, acá tenemos entonces las causas principales de mortalidad en niños menores de 5 años ya de manera específica en la región de las Américas. Al igual que las diapositivas anteriores, como ustedes pueden ver ahí, las enfermedades respiratorias, la diarrea, ocupan un lugar importante entre las dos y unido a la de nutrición aportan el 27% de todas las muertes. Razón por la cual pues estamos haciendo vigilancia estrecha a estos eventos de interés en salud pública en Colombia y pues de manera específica en Antioquia. Ustedes también pueden ver ahí los accidentes, ya que en la región de las Américas este porcentaje se eleva de 3 en el mundo a 6% aquí en América. Pues muy similar a la mortalidad neonatal en la anterior diapositiva, vemos las muertes perinatales ocupando el 58% de toda la mortalidad de menores de 5 años, ¿cierto? Pues para claridad recordemos que el periodo perinatal va desde la semana 22 hasta el 7º día posnacimiento. Ahí ustedes pueden ver las principales causas que aportan la mortalidad en este periodo: la sepsis en el 32%, la asfixia en el 29%, el bajo peso al nacer y la prematuridad del 24%, y estas condiciones pues realmente debemos prestarle atención porque generan un riesgo real de mayor complicación, de mayor morbilidad y muerte en los niños en ese primer año especialmente. Anomalías congénitas el 10% también. Ya bajando pues más al nivel local,
¿cierto?, del departamento de Antioquia. Les quería presentar aquí una información así general de cuáles son las tendencias en la tasa de mortalidad por IRA, por EDA y por desnutrición en menores de 5 años en el periodo 2000-2010. Aquí hay que hacer una claridad antes de analizar o interpretar estos resultados, y es que esta información fue extraída de la fuente de estadísticas oficiales de la Secretaría Seccional. Hay que aclarar que algunos de estos años no se hizo vigilancia epidemiológica de estos eventos, lo que nos puede hablar de un subregistro o de un sobreregistro en el número de muertes por estos 3 eventos. Pero se los quería mostrar para que tuviéramos de todas maneras una idea grande de cómo se han comportado estos 3 eventos en los últimos 10 años aproximadamente. Ustedes pueden ver ahí en la rayita verde las muertes por IRA, en la rayita roja las muertes por desnutrición y en la rayita azul las muertes por EDA. Vemos que en términos generales en este periodo de análisis, estos 3 eventos han mostrado una tendencia hacia el descenso, pero también podemos identificar algunos altibajos en la presencia de muertes por IRA y desnutrición, lo que de alguna manera pues nos podría hablar de que son eventos que no están del todo resueltos, que no podemos decir que ya les ganamos la batalla aquí en el departamento, que sí han tenido, digamos, que avances importantes. Por ejemplo, el caso de las muertes por desnutrición. Nosotros sabemos que en el año 2000 las tasas eran bastante altas, 2000-2001, como ustedes lo pueden ver ahí. Eso aproximadamente generaba, o estas tasas equivalen aproximadamente a 130, 140 niños al año. Y pues ya vemos hoy en día que pues las muertes por desnutrición, como se han presentado en los últimos 3 años, no superan los 10 casos, ¿cierto? Pero de todas maneras es importante seguir su vigilancia y tener en cuenta que estos eventos, al ser evitables, pues no se debería presentar ninguno. Bueno, antes de entrar ya en detalle a los resultados que nosotros identificamos el año pasado, quería hacer un repaso como de cuál es el proceso general de la vigilancia epidemiológica. El primer paso, sin duda, en este proceso es la identificación de los casos. Esta identificación de los casos nosotros la hacemos a partir de la información que se reporta al Civigila y que también se puede consolidar a través del RUAF. Una vez identificados esos casos por estos 3 eventos, IRA, EDA y desnutrición, entonces se pasa al segundo paso, que es la gestión de la información de la historia clínica. Esta solicitud de historia clínica nosotros la solicitamos a cada una de las instituciones que brindó atención previa a la muerte de estos menores de 5 años. El tercer paso de este proceso de vigilancia ya es el análisis de la información de la historia clínica recibida. Este análisis se hace con un equipo de pediatras, incluso algunos de ellos son intensivistas, y pues este es un valor agregado a todo el análisis que se hace de estos eventos. A partir de ese primer análisis de historia clínica se define si la información es suficiente para el análisis o si por el contrario se requiere una entrevista familiar para poder corroborar alguna información de pronto mencionada de manera general en la historia clínica, y también de pronto para ampliar el análisis de otros factores que no necesariamente tienen que ver solo con el proceso de atención en salud, sino también otros asuntos que tienen que ver con lo social, con lo ambiental, etcétera. El quinto punto, o el quinto paso en este proceso de vigilancia epidemiológica es el ingreso de información disponible a un instrumento que nosotros tenemos diseñado en Access, donde consolidamos la información de la entrevista familiar en caso de que se haya realizado, algunas variables importantes de la historia clínica y también del certificado de defunción. Luego pasamos a la realización de comités internos por un equipo interdisciplinario. Ya les decía que en este proceso participan pediatras, también participan epidemiólogos, y en caso de haberse realizado la entrevista familiar, también participan profesionales de enfermería que son el personal encargado de realizar esta actividad.
En esos comités internos, entonces, se hace la clasificación final del caso. Nosotros para estos 3 eventos tenemos 3 categorías básicamente. Una categoría que hace referencia a la confirmación de los casos como causa básica, confirmación de los casos como causa asociada o caso descartado, que ya pues ahorita lo vamos a mirar con un poco más de detalle. En estos casos, pues, en estos comités internos también podemos identificar si en ese proceso de atención se presentaron dificultades que ameritan el siguiente paso, que es la realización de unidades de análisis, en las que normalmente nosotros invitamos a las IPS que participaron en ese proceso de atención de los niños, a las EPS a las cuales estos menores están afiliados, otras instituciones involucradas, en el caso, por ejemplo, como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en caso de que se haya identificado, por ejemplo, una sospecha de negligencia o un maltrato comprobado, y también otros actores sociales que en un determinado momento también pudieron haber estado involucrados o relacionados con la presencia o con la presentación de la muerte. En el siguiente punto, entonces, ya es la organización del informe final del evento. Ustedes saben pues que el Instituto Nacional pide una serie de soportes, de expedientes que nosotros organizamos. Algunos de esos expedientes son el resumen de historia clínica, la entrevista familiar en caso de que se haya hecho, o la autopsia verbal, como se menciona también. El análisis como tal de los casos, el plan de mejoramiento que hayan enviado los municipios, el mismo análisis que cada una de las instituciones haya hecho de estos casos, pues entre otros. En este punto también vale la pena mencionar que en caso de que en este proceso de análisis de los niños se haya identificado que las causas de muerte registradas en el certificado de función no coinciden con la información analizada de historia clínica y de entrevista familiar, entonces se hace una reclasificación de estas causas y se hace una solicitud de enmienda estadística para que esta información realmente coincida con lo que realmente sucedió con estos niños en estos 3 eventos. Y finalmente el último punto es la solicitud y entrega del plan de mejoramiento por parte de las IPS y EPS en caso de que así aplique, y el seguimiento al mismo, pues porque la idea no es que nos quede un plan de mejoramiento muy bien diseñado, pero este no se lleve a la práctica. Bueno, entonces ya los resultados que tienen que ver con la vigilancia epidemiológica del año pasado en estos 3 eventos, entonces tenemos que para el primer evento, la mortalidad pobre asociada a IRA, nosotros identificamos un total de 99 casos. De esos 99 casos pudimos analizar 85 porque teníamos información completa, nos habían hecho el envío de la historia clínica y demás soportes. Y de esos 85 casos pudimos confirmar como causa básica 51. ¿Cierto? Aquí de pronto, pues para quienes no tienen claridad entre causa básica y asociada, pues me parece importante mencionar que los casos confirmados como causa básica son aquellos en los cuales se comprueba que la IRA o la EDA o la desnutrición fueron el desencadenante de todo el proceso de enfermedad y muerte finalmente de estos niños. Y la causa asociada es simplemente cuando fue una enfermedad adicional a otro proceso, por ejemplo, una enfermedad congénita que hizo que estos niños en un determinado momento estuvieran predispuestos a adquirir una neumonía o una diarrea o la misma desnutrición, y por eso se considerarían como asociados. Y los descartados son aquellos niños pues que nada tuvieron que ver en su proceso de enfermedad y muerte con estos 3 eventos. Entonces, como les decía, pasando al siguiente evento, mortalidad por asociada a enfermedad diarreica, identificamos 20 casitos. De esos 20 casos analizamos 18 y de esos 18 pudimos confirmar como causa básica 9, como causa asociada 2 y se descartaron 6, que aquí pues queremos hacer un llamado porque muchos de los niños no se les está haciendo un adecuado registro de causas. Por ejemplo, en la enfermedad diarreica tenemos una situación específica, y es que a veces los niños que mueren por enterocolitis necrotizante aparecen
como muertes por enfermedad diarreica. Entonces aquí hay que hacer un trabajo muy importante con el equipo médico específicamente, que es el responsable del registro de los certificados de defunción, para que esta información se diligencie de manera adecuada. En mortalidad por asociada de nutrición identificamos un total de 15 casos, analizamos 14 y de esos confirmamos 5 como causa básica, 5 como causa asociada y 3 descartados. Aquí en la parte final pues encontramos el número de enmiendas solicitadas, de enmiendas estadísticas, 46 para IRA, 6 casos para EDA y 6 casos para denutrición. Esta información pues es bastante llamativa porque nos muestra que estamos haciendo un diligenciamiento no adecuado de certificados de defunción en un alto número de niños por estos 3 eventos. Pues esta parte es preocupante, nos preocupa mucho porque si no estuviéramos haciendo estos procesos de vigilancia epidemiológica, las estadísticas que se estarían levantando de estos 3 eventos no serían las adecuadas, y sabemos pues que a partir de estas estadísticas, especialmente de la causa básica, pues es que se toman las principales decisiones en salud pública. Entonces, en ese sentido hay que hacer un trabajo importante, una capacitación, si es del caso, a los médicos que nos están en este momento registrando los certificados de defunción. Bueno, en esta diapositiva les queremos mostrar la frecuencia de casos por los 3 eventos según regional del departamento. Encontramos que Medellín, como en muchos otros eventos, pues lidera la lista. Bueno, quisiera aquí antes hacer una aclaración, y es que de aquí en adelante me voy a referir principalmente a los resultados de los casos confirmados como causa básica por estos 3 eventos. Esto teniendo en cuenta que los casos confirmados como causa básica son aquellos en los que más fácil se pueden generar intervenciones para disminuir esta mortalidad. Entonces, por eso queremos hacer énfasis en la presentación de estos resultados. Entonces, aquí podemos identificar, como les decía, los casos de Medellín. Tenemos que IRA como causa básica fueron 18, EDA como causa básica 1 y desnutrición como causa básica 2, ¿cierto? En desnutrición pues vemos que de los 5 casos confirmados, 2 los aportó la ciudad de Medellín en el año pasado. En enfermedad diarreica, de los 9 casos confirmados como causa básica, pues estuvieron principalmente concentrados en las regiones de Urabá, 2 en Urabá y 2 en Occidente, y en IRA pues los 18 de Medellín y en segundo lugar Urabá, como ustedes pueden ver ahí. Si quisiéramos llevar los casos de Medellín a tasas, pues que es como realmente se deberían interpretar estos resultados, porque a veces las frecuencias no nos dicen mucho, podemos ver que para el caso específico de 2012, pues como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, la mortalidad por IRA o por ERA, como le llamamos indistintamente, aporta 13 casos por 100.000 menores de 5 años, que es la línea verde que ustedes ven en la parte superior de la diapositiva. Si quisiéramos también llevar a tasas el número de casos presentados de muerte por desnutrición, que fueron 2 los que les acabé de presentar, eso nos equivale a una tasa de 1.4 por 100.000 menores de 5 años y diarrea 0.7 casos por 100.000 niños. Bueno, retomando las muertes por IRA en Antioquia el año pasado, entonces quería presentarles cuáles son las causas, las principales causas que aportan esos casos confirmados como causa básica y cuáles los de causa asociada. Les mencionaba que fueron 51 niños confirmados como muertes por IRA como causa básica el año pasado, ¿cierto? De esos nosotros identificamos 36 neumonías, 8 niños con bronquiolitis y 7 casos de muertes por tosferina.
¿cierto? Yo creo que todos en este momento sabemos que desde el año pasado estamos enfrentando una epidemia importante de tosferina y pues esto se evidencia en estos resultados. Con esto también quiero aclarar que el año pasado en Antioquia el total de muertes por tosferina en menores de 5 años no fueron 7. Nosotros analizamos 7 por este lado, pero el evento total, si no estoy mal, fueron 15 en el departamento durante el año 2012. Hay un aspecto que también pues lo mencionaba al principio en el contexto, pero que vale la pena mencionarlo nuevamente en este momento, y es que de los casos confirmados como causa básica por IRA, encontramos como condiciones asociadas en el 21.6% la prematuridad y el bajo peso al nacer. Entonces son condiciones que efectivamente hay que identificarlas de manera oportuna y hacerles un seguimiento en esos niños, porque mire que nos están contribuyendo de manera importante a la mortalidad de estos menores, y en este caso pues de manera específica por enfermedad respiratoria. Tengo ahí interrogado que no se encontró en nutrición primaria, pues nos llama la atención porque muchas veces los niños que fallecen por IRA, por EDA, tienen relacionada también bajo peso en los niños, ¿cierto? Nosotros creemos que es posible que esto no se haya identificado porque nos encontramos de manera reiterativa en la información de historia clínica que o no hay dato del peso, o no hay, o si lo hay, si hay la información registrada del peso y de la estatura, esta información no se clasifica, no se interpreta de manera adecuada, y pues esta puede ser una limitante para poder nosotros identificar en estos niños esta desnutrición. En los casos confirmados como causa asociada de muerte por IRA, ¿cierto? Les mencionaba que fueron 19 en total. Acá les muestro la enfermedad que desencadenó estas muertes, ¿cierto? Sabemos que la enfermedad respiratoria fue asociada, pero la que desencadenó y realmente llevó al niño a la muerte fueron condiciones como hidrocefalia, el EMOC, que es como la palabra de moda que en este momento se está trabajando para la parálisis cerebral infantil. Ya no se está diciendo parálisis cerebral, sino EMOC, que traduce enfermedad motriz de origen cerebral, las cardiopatías y otras enfermedades neuromusculares. Bueno, acá les traía como algunas características generales que nosotros identificamos en estos 51 casos de muerte por IRA como causa básica. La primera situación llamativa es que de 51 casos, 41 se presentaron en niños menores de 1 año, ¿cierto? Esto es algo que reiterativamente organizaciones como la OPS, la misma OMS, nos dicen que en el segundo año de vida los niños efectivamente tienen mayor probabilidad de enfermar y de morir. Entonces esto lo corroboramos en este evento pues específicamente. De estos 51 casos, pues la mayoría, 26, estaban afiliados al régimen subsidiado, 38 eran procedentes del área urbana, ¿cierto? A diferencia de lo que nos hemos encontrado en años anteriores, que la mayor proporción de niños eran del área rural, aquí vemos que la mayoría eran de las cabeceras municipales de los municipios. Y este que también es un dato importante, de 51, prácticamente 50, la totalidad de los niños fallecieron en una institución prestadora de servicios de salud. Es decir, habían recibido atención previa antes de la muerte. Bueno, aquí otros resultados relacionados con la atención recibida de esos 51 niños fallecidos por IRA. Nos encontramos con un dato que nos preocupa de manera importante, y es que el esquema de vacunación de más de la mitad de los niños, 32 más o menos, que son los que sumamos en el circulito que ustedes ven ahí, o tenían el esquema de vacunación no adecuado para la edad, o no lo tenían, estaba ausente, no tenía ninguna vacuna, o no sabíamos, no hubo información registrada al respecto en la historia clínica, lo que de alguna manera le haría pensar a uno que no se les verificó su esquema de vacunación en esa atención
previa a la muerte o en atenciones anteriores a ese evento final. Entonces aquí pues hay un desafío importante que nos muestran estos resultados. Y situación similar la vemos con la vinculación al programa de crecimiento y desarrollo. Tuvimos certeza de 2 niñitos en los que no estaban vinculados al programa y en 34 que no se sabía si estaban participando o no de estos controles de crecimiento y desarrollo. Bueno, acá tenemos una información de los retrasos, pues es importante mencionar en este punto que para estos 3 eventos, IRA, EDA y desnutrición, nosotros hicimos una adaptación del modelo propuesto de retrasos que tradicionalmente u originalmente se trabajaba para la mortalidad materna, pero que pues nos hemos dado cuenta que en los menores de 5 años también aplica y se adapta de manera adecuada. El retraso 1 tiene que ver con situaciones que se presentan en o desde la familia y la comunidad. El retraso 2 principalmente tiene que ver con dificultades para acceder al servicio de salud, ya sea por asuntos geográficos, asuntos económicos o de orden público. Y el retraso 3 básicamente tiene que ver con el proceso de atención o la calidad de la atención ofrecida a estos niños fallecidos. Entonces, en estos 51 casos de muertes por IRA, nos encontramos que en 2 se presentaron asuntos que tenían que ver con prácticas culturales, 9, que nos parece un dato bastante alto. No se reconoció por parte de la familia la gravedad de la enfermedad, lo que hizo que se retrasara la consulta al servicio de salud, y en 3, a pesar de que se haya en un determinado momento reconocido la gravedad de la enfermedad, el cuidador o la familia de estos niños no tomó la decisión de consultar. Entonces, pues ahí hay un trabajo importante a realizar con las familias y las comunidades. Es una parte muy importante que, por ejemplo, la estrategia IEPI insiste muchísimo en dar educación a las familias sobre signos de alarma que les permita a ellos tomar la decisión de consultar de manera oportuna antes de que estos niños se compliquen y pues finalmente fallezcan. Pasando al retraso 2, tenemos 3 casitos donde identificamos dificultades para acceder al servicio, y en el retraso 3, pues en la mayoría de situaciones que ustedes ven ahí en la diapositiva se presentaron dificultades, pero el que puntea la lista son las dificultades en el traslado. Ya nosotros desde los últimos años que empezamos a trabajar en esta vigilancia epidemiológica hemos identificado un claro problema con el tema de la red, ¿cierto? Y también con el transporte seguro de estos niños de una institución de menor a mayor complejidad. También en este problema o en esta dificultad con el traslado nos hemos encontrado con situaciones de que el niño se traslada, pero antes del traslado no se hace una adecuada estabilización, y en esto el equipo de pediatras están haciendo mucho énfasis porque el transporte seguro inicia desde la estabilización de ese niño antes de salir de la institución que está haciendo la referencia hasta la llegada a esa otra institución de referencia. En el segundo lugar tenemos el tratamiento inadecuado por impericia, y esto tiene que ver principalmente con personal no capacitado en las instituciones de salud para el manejo de estos menores de 5 años y con la no adherencia también a las guías, que para el caso pues de la IRA de los menores de 5 años sería también lo propuesto por la estrategia IEPI. Entonces ahí también hay un punto importante. La subvaloración del cuadro clínico también nos muestra un trabajo importante por hacer, y las barreras administrativas para el acceso que lastimosamente todavía se nos siguen presentando. Bueno, entonces ya pasando al segundo evento, en las muertes por EDA, pues les mencioné hace un momento que fueron en total 9 casos confirmados como causa básica. Algunas de las características generales son que 6 de esos niñitos se presentaron en edades entre los 12 y los 23 meses. Veíamos que en el evento anterior la gran mayoría de niños habían muerto en el primer año. En este evento de EDA ocurre principalmente en el segundo, después de los 12 meses de vida. Aquí sí, la mayoría o 4 de estos niños eran residentes del área rural.
5 eran afiliados al régimen subsidiado, y aquí tenemos una situación que también queremos llamar mucho la atención, y es que 3 de esos 9 casos confirmados fallecieron en la casa, ¿cierto? Esto también nos habla de ese retraso 1 que les mencionaba hace un momento, de esas familias, de esos cuidadores que no reconocen los signos de alarma, que no toman la decisión oportuna para consultar a los servicios de salud, y entonces estos niños se complican y fallecen en casa o en ese traslado de la casa hacia los servicios de salud. Bueno, en cuanto a las en cuanto a los retrasos en estas muertes por EDA, entonces nos encontramos que en este evento las prácticas culturales son importantes. 4 de esos 9 casos presentaron esta situación. ¿Cuáles fueron esas prácticas culturales principalmente que nosotros identificamos? La utilización por parte de las familias, por ejemplo, de cebolla, ¿cierto? Para controlar la diarrea o las lombrices, como lo decían literalmente las entrevistas domiciliarias o en las historias clínicas, el uso, por ejemplo, de hierbabuena para disminuir la diarrea, la utilización de collares de ajo, o lo que las familias llaman tradicionalmente el mal de ojo y la lombriz, que en muchas ocasiones retrasa la consulta a los servicios de salud, porque se cree que estas situaciones solamente pueden ser atendidas por yerbateros, ¿cierto? Entonces, aunque nosotros somos muy respetuosos con estos asuntos culturales, de todas maneras hay estas situaciones que sí generan riesgo, que por ejemplo en estos casos específicos generaron la muerte de estos niños. Es importante generar acciones que permitan educar a las familias en este sentido. Bueno, también en el retraso 3 tuvimos 3 casos, y en el retraso 3 pues tuvimos dificultades también en el traslado en un niño, demora en la atención en otro, subvaloración del cuadro clínico, y en 2 tratamiento inadecuado por impericia, que vuelve y sucede la misma situación que comentaba hace un momento con las muertes por ira, y es la no adecuada capacitación del personal que atiende a los niños en el manejo de una enfermedad pues que aparentemente es sencilla, pero que mire que se presentan dificultades y a veces pues con desenlaces fatales, como es la muerte de un niño por un evento, creería yo, 100% evitable. Bueno, hay algunos hallazgos que nosotros identificamos en el análisis de estas muertes por EDA que tienen que ver con factores de riesgo como los que ustedes ven ahí en la diapositiva. Identificamos que en algunas familias de estos niños se presentaba hacinamiento, identificamos hábitos de higiene inadecuados, piso de tierra, agua de pozo, disposición de excretas en pozo. El asunto económico también fue importante, pues como ustedes ven ahí, familias que sobreviven con menos de un salario mínimo y que pues son condiciones sin duda desde el ámbito socioeconómico que también interfiere en la salud de los niños, pues haría parte como de esos determinantes de salud que todos conocemos. Y cuidador inadecuado, que pues también en uno de los casos ahorita vamos a ver que también influyó en ese desenlace final. Hay otros aspectos que también identificamos en ese análisis de las muertes por EDA y que pues lo pudimos resumir en una frase, y es la no adherencia a la estrategia IEPI, dado por los siguientes aspectos: malos procesos de rehidratación, ¿cierto? Como yo lo mencionaba hace un momento, pues aparentemente todo mundo o el personal de salud en muchas ocasiones manifiesta que el manejo de la EDA es algo que todos normalmente saben hacer, y mire que sin embargo cuando se presentan estos eventos y se hacen los análisis de cómo fue ese proceso de atención, se encuentran fallas importantes en esa hidratación a los niños. El sobreuso de antibióticos y antiparasitarios también fue un asunto que identificamos en estos análisis. La falta de seguimiento durante la enfermedad: a veces los niños ingresan al servicio de urgencias, se les brinda la atención, pero pasan horas sin que a ese niño se vuelva a verificar cómo va la evolución de su enfermedad, si el tratamiento que se le administró realmente sí está generando los resultados que se esperan, y pues ahí también hay dificultades pues por superar.
el desconocimiento de signos de alarma por parte de la familia del manejo de diarrea en casa, pues también fue otro aspecto que fue evidente en algunos de estos casos analizados. Otros aspectos u otros hallazgos identificados en estas muertes por EDA, pues es la falta de identificación de comorbilidades, factores de riesgo o complicaciones en estos niños. En estos casos de muerte por EDA sí pudimos identificar la relación con la desnutrición, ¿cierto? Sin embargo, pues lastimosamente a veces cuando estos niños consultan por EDA, en este caso, se le presta tratamiento o atención a la enfermedad diarreica, pero a veces la desnutrición no se tiene en cuenta en ese proceso. La prematuridad también fue un asunto que se identificó. Infección bacteriana, disentería, diarrea persistente. A veces estas comorbilidades, como lo decía, están presentes en estos niños, pero no se abordan de manera integral en ese tratamiento. También, al igual como lo mencionaban las muertes por IRA, pues se identificaron dificultades para remisión a instituciones de mayor complejidad. En la información que pudimos obtener en algunas entrevistas domiciliarias también identificamos que a pesar de que eran familias que en algún otro momento habían tenido también contacto con la institución de salud, no recibieron educación sobre alimentación, sobre signos de alarma, medidas preventivas de las enfermedades prevalentes en la infancia y sobre la existencia del programa de crecimiento y desarrollo. Entonces, pues ahí nos quedan interrogantes importantes. En estos casos de muerte por EDA también pues hay una situación que identificamos y es la ocurrencia de muertes en población indígena. De manera específica, de esos 9 casos confirmados como causa básica, encontramos 2 que eran niñitos de comunidades indígenas. Pues uno en un primer momento pensaría, bueno, pero es que la población indígena normalmente no consulta los servicios de salud y cuando estos niños llegan, pues ya es muy poco lo que se puede hacer. A diferencia de eso que normalmente pues nos hemos concebido de esta población, nos encontramos con que estos 2 casitos sí habían consultado a servicios de salud. Uno de ellos era un niñito que además de la enfermedad diarreica presentaba una desnutrición. Identificamos que lastimosamente en el centro de salud, en un área rural alejada, a donde consultó de manera pues inicialmente no recibió el tratamiento inadecuado, no se hizo una clasificación que hubiera permitido haber hecho una remisión oportuna, y cuando ya se tomó la decisión de mandar a este niño al hospital de la cabecera municipal, pues se encontró con que debía afrontar 5 horas de camino para llegar a esta institución, y pues lastimosamente cuando ya recibió la atención en la cabecera municipal, pues ya el niño estaba bastante complicado y finalmente falleció. Y el otro casito que se presentó en esta población indígena fue un niño que pues llegó muerto al hospital, pero que previamente, las semanas anteriores, había consultado a otras instituciones de salud y no se le había hecho como el seguimiento adecuado. Entonces, pues ahí también quedan como inquietudes importantes en lo importante que es cuando se da de alta a un niño, no solamente tener en cuenta la situación de salud, sino también ese otro asunto social. Si es una población indígena a la que yo sé que está muy alejada, que yo no le voy a decir lo doy de alta y lo reviso en 1 o 2 días para mirar cómo va, pues hay que tomar otro tipo de conductas y más hacer un seguimiento y una vigilancia en la misma institución de salud hasta que no se vea que la situación ya está del todo controlada, que la familia está en absoluta capacidad de poder cuidar de este niño una vez salga de la institución de salud.
Aquí les quería como presentar un casito, pues para no solamente hablar de números, ¿cierto? Sino un caso pues que nos llamó mucho la atención, pues todos los 9 fueron muy lamentables y llamativos, pero queríamos presentar para hacer una reflexión en torno a lo sucedido. Fue un niño de 18 meses llevado por un menor de edad, y acá pues lo resalto porque hace un momento les dije que uno de los hallazgos identificados fue un cuidador inadecuado. Estos niños no deberían estar con menores de edad, deberían estar a cargo de un cuidador responsable que en un determinado momento pueda tomar decisiones adecuadas, saludables para el bien de ese niño, y pues en este caso nos encontramos con que fue un menor de edad el que llevó a este niño al servicio de salud. Con este niño refieren en la institución que lo atendieron que tenía diarrea, que la mamá lo estaba tratando para las lombrices, y aquí pues nos encontramos con el asunto que les mencionaba de las prácticas culturales. Ingresa en mal estado, pálido, cianótico, mucosa seca, no responde a estímulos, pupilas midráticas con múltiples collares de ajo, aliento a ajo, llega en paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Entonces aquí también identificamos un no reconocimiento de la gravedad de la enfermedad desde el hogar de este niño, y posiblemente una no toma de decisión oportuna de consultar. Se inicia reanimación, se programa remisión a UCI pediátrica, pero no alcanza a enviar porque fallece. Dentro de los antecedentes que se identificaron en este niño, pues hay unas situaciones que uno dice, hombre, pues era un niño que no tenía por qué fallecer, y pues por eso ahí tenemos en el último recuadrito que fue una muerte absolutamente evitable, porque tenía algunos factores protectores que de haber manejado muy bien este caso, de haber tenido un buen cuidador, haber tenido una educación del manejo de la diarrea en casa, de cuándo consultar oportunamente, muy seguramente no hubiera fallecido. Entonces ahí, como ustedes pueden ver, pues era un niño a término, fue un parto normal institucional, que desde ahí ya empieza o se dan las oportunidades para empezar a educar a las familias en esos aspectos que tienen que ver con promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Fue un niño que pesó 2.860 gramos y midió 46 centímetros, es decir, no era un niño con bajo peso al nacer. A los 22 días ingresó a crecimiento y desarrollo, ¿cierto? Ingresó a este programa de manera oportuna, venía recibiendo seguimiento en la institución pues para el crecimiento y desarrollo, recibió lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y tenía un desarrollo normal y vacunas completas. Entonces, pues lo queríamos resaltar porque es bastante lamentable que este tipo de casos se nos sigan presentando en el departamento, y más pues como lo decía, en un evento que pues es absolutamente manejable si se lleva realmente unas acciones adecuadas desde la familia, desde la comunidad y desde los servicios de salud. Bueno, con respecto al evento de muertes por desnutrición, entonces les comentaba también al inicio que fueron en total 5 casos confirmados como causa básica. Las características generales nos hablan que 4 de esos 5 casos ocurrieron en el primer año de vida, al igual que el evento de muerte por ira. Aquí fue indistintamente, los niños vivían tanto en el área urbana como rural. Afiliación al régimen subsidiado en 4 de esos 5 casos, y aquí también se nos presentó la misma situación de las muertes por edad, y fue que hubo una presencia importante de niños fallecidos en casa, ¿cierto? Que nos hablan muy posiblemente de presencia de retraso 1, como lo vamos a ver ahora. Efectivamente, retraso 1, no reconocimiento de la gravedad de la enfermedad, en un caso también falta de toma de decisiones y dificultades económicas que impiden acceder a los servicios de salud. En el retraso 2 también tenemos en un casito dificultades en el traslado, y pues lo que hemos venido reiterando en los 2 eventos ya presentados, es evidente la subvaloración del cuadro clínico y el tratamiento inadecuado en estos niños, lo que de verdad que nos habla de la pertinencia de hacer una implementación juiciosa de la estrategia IEPI en las instituciones de salud del departamento y también pues en el ámbito comunitario. Como ustedes bien saben, pues esta estrategia nos propone un componente desde las familias y las comunidades.
En las muertes por desnutrición nos encontramos con algunos hallazgos, pues además de los retrasos que les acabo de mencionar, relacionados por un lado con las dificultades en la detección oportuna de esa desnutrición. Con las muertes por desnutrición, en los momentos en los que hemos tenido la posibilidad de analizar estos casos en los últimos años, hemos visto de manera reiterativa pues, que son niños que consultan varias veces en los últimos 6 meses previos a la muerte a los servicios de salud. Una de las situaciones que nosotros hemos identificado en este evento es que son niños que posiblemente al inicio consultan por otras enfermedades, por ejemplo como la neumonía y la diarrea, que aquí tenemos también en un punto de la coexistencia con estas dos enfermedades, pero son niños que como no se les hace una clasificación nutricional objetiva, es muy difícil poder identificar de manera oportuna la desnutrición. Entonces eso nos lleva a que la desnutrición avance progresivamente y ya pues la identifiquemos cuando está en niveles a veces muy inmanejables, por ejemplo los niños que llegan a tener kwashiorkor o marasmo. Entonces aquí la invitación a que todo niño, ojalá menor de 5 años, que lleguen a las instituciones de salud independiente del motivo de consulta, se les tome las medidas antropométricas de manera juiciosa, se les haga una clasificación nutricional objetiva y si identificamos desnutrición o riesgo de esta, hagamos un seguimiento juicioso para evitar que estos niños, pues como les decía, avancen en esta enfermedad y finalmente se nos mueran también por un evento 100% evitable. También tenemos una situación que identificamos en estos análisis de estos niños, y es una baja adherencia al protocolo que nos propone la Organización Mundial de la Salud y que hoy lo tiene, digamos que está contemplado también dentro de la estrategia IEPI en su versión 2012. En estos análisis nos encontramos que las principales falencias en la aplicación de este protocolo fue lo que se relacionó con la nutrición oportuna de estos niños, con la nutrición apropiada, con el aporte de los micronutrientes, con el uso de antibióticos y de la hidratación. No sé pues si todos las personas que nos acompañan en esta teleconferencia han tenido la posibilidad de capacitarse o de conocer este protocolo de la OMS. En este protocolo se proponen 10 puntos muy importantes que tienen que ver con el manejo de la hipoglicemia, con el manejo de la hipotermia, con el manejo adecuado de la deshidratación y más si es un niño que presenta kwashiorkor, con el manejo de la infección. De hecho, pues el equipo de pediatras ha sido muy enfático en decir que todo niño desnutrido, así no presente signos de infección, se debe considerar como si el niño estuviera haciendo una infección, y a todos se les debe hacer un manejo con antibióticos para evitar esa complicación y finalmente el fallecimiento de estos niños. También es muy importante dentro de este protocolo de la OMS la alimentación prudente, porque pues yo sé que ya con todo el trabajo que se ha hecho con Maná pues hay un mayor conocimiento del manejo de estos niños, pero todavía hay quienes piensan que un niño desnutrido grave lo que necesita es comida, y muchas veces se le empieza una alimentación alta en proteínas y en energía, y eso hace que el niño sufra un estrés metabólico, genere una falla cardíaca y finalmente fallezca. Entonces, por eso ese manejo de la alimentación debe ser apropiada, debe ser oportuna, pero también debe ser manejada de una manera lenta inicialmente e irlo aumentando progresivamente para poder, para no generar esas situaciones pues metabólicas, ese estrés que pues más que ayudar a que el niño efectivamente se recupere, lo puede finalmente llevar a la muerte. Entonces, pues la invitación es para que todos conozcamos este protocolo, nos capacitemos y hagamos un manejo adecuado de él. Otros aspectos que también pues
yo creo que para todos son claros, y es que estos niños que fallecen por desnutrición pues están inmersos en unas condiciones de pobreza e inseguridad alimentaria importante. De ahí la importancia de que las instituciones de salud hagan un trabajo articulado con aquellos programas o estrategias que se manejan a nivel municipal en la parte social, ¿cierto? Porque sabemos que muy posiblemente estos niños, así se identifiquen en las instituciones de salud, se les haga un manejo adecuado, posiblemente vayan a un centro de recuperación nutricional y también se les brinde una atención adecuada, después vuelven a las mismas condiciones de las que vienen, de pobreza, de inseguridad alimentaria. Entonces ahí se requiere un acompañamiento también muy importante de esos programas sociales, de ese acompañamiento por parte del municipio para que la situación realmente mejore las condiciones de vida de esa familia. Hay otro aspecto que también es importante también no pasarlo por alto, y es el asunto psicoafectivo. En el año 2004 pues que tuve la oportunidad de participar de una investigación que se hizo en el Departamento de Muertes por Desnutrición, veíamos que aproximadamente el 7% de los niños que fallecían por este evento tenían una relación estrecha con maltrato por negligencia. Entonces pues aquí digamos que el análisis que se haría es que un niño no solamente necesita alimentación desde el punto de vista de alimentos, sino también necesita una alimentación desde el punto de vista afectivo, de amor, de acompañamiento, de reconocimiento. Entonces es un tema que también hay que tenerlo en cuenta. De hecho, también en años anteriores hemos visto que a veces, incluso haciendo un manejo muy adecuado y juicioso del protocolo de la OMS, cuando en este tratamiento no se vincula de manera activa a la familia y se trabaja esta parte psicoafectiva, muchas veces el niño no sale adelante. Entonces esto es para hacer también un llamado de que la desnutrición debe ser manejada también por equipos interdisciplinarios, donde ojalá también tengamos acompañamiento no solo del médico, del nutricionista, de la enfermera, sino también del psicólogo, del trabajador social, para que realmente brindemos una atención integral y aportemos a la solución y a la recuperación total pues de esta condición de desnutrición en los niños. En los hallazgos también de estas muertes por desnutrición del año pasado nos encontramos con que algunos de los niños pues tenían bajo peso al nacer, incluso prematuridad, y no se contó con programas de seguimiento que nos ayudaran a hacer el abordaje que se necesitaban, pues porque todos sabemos que son niños que, como lo mencionaba también al principio de la teleconferencia, tienen una mayor probabilidad pues de enfermarse, de complicarse y de morirse. Entonces este también es un tema que incluso ya se le está haciendo mucho énfasis desde el nivel nacional. Yo creo que ya todos conocen el protocolo que en este momento se está manejando, el bajo peso al nacer a término, propuesto por el Instituto Nacional, donde se hace mucho énfasis en que estos niños no se pueden mandar para la casa después del parto, sino que se les debe hacer un seguimiento estrecho precisamente para evitar pues estos desenlaces fatales. Hay un aspecto pues que también es necesario en el abordaje de la desnutrición, y es contar con centros de recuperación nutricional en el departamento de calidad. Pues sabemos que este es un tema que Antioquia, a diferencia de otros departamentos, pues lleva un trabajo adelantado, y es que a través pues del programa del Plan Maná se cuenta aproximadamente con 36 centros de recuperación nutricional en el departamento, que también hay que saber hacer el enlace con ellos, porque también hemos identificado casos donde el niño llega muy enfermo con una desnutrición grave, cuachorco, marasmo, y en vez de tratársele la fase aguda en esta institución de salud, se envía directamente al centro de recuperación nutricional y los niños allá se complican y se mueren. Entonces es muy importante, vuelvo y retomo la importancia de aplicar de manera adecuada el protocolo de la OMS, que nos dice la fase aguda debe ser tratada en una institución de salud
y más si el niño presenta, por ejemplo, un cuachorco que es de más difícil manejo. Idealmente el niño debe estar mínimo en un segundo nivel de atención, tratársele su fase aguda y luego de haber superado esa fase aguda, ahí sí hacer la remisión al centro de recuperación nutricional para que se continúe con esa recuperación como su nombre lo dice. Este también pues es un caso que les queríamos traer pues de manera puntual para que hiciéramos una reflexión de las dificultades que se están presentando en el manejo de estos niños. Quisimos traer pues como algunos apartados de la información de la historia clínica de la entrevista domiciliaria para presentarles y que pues pudiéramos como sacar algunas conclusiones a partir de este casito pues que nos llamó mucho la atención. Fue un niño que consultó pues en el primer nivel de atención. La historia clínica pues dice literalmente que ingresa muerto en brazos de la madre quien reclama atención porque su hijo está mal. Dice que no se hallan signos vitales, que la madre refiere que hace 8 días viene enfermo, que consultó a una entidad privada porque estaba hinchado y con problemas de piel. Le sugirieron llevarlo a nutrición y le formularon vitaminas. Aquí hay un primer punto pues que yo quisiera como retomar de este caso, pues que me parece bastante representativo de lo que sucede con la denutrición todavía en nuestro medio, y es que se cree que el asunto simplemente lo resuelve un nutricionista y que se resuelve mandando comida y en este caso mandando vitaminas, ¿cierto? Este era un niño que estaba hinchado, es decir, que tenía edemas. Y pues si ustedes o si nos referimos a la propuesta que nos trae IEPI para la clasificación de la desnutrición grave, nos dice que con el solo hecho de que el niño tenga edema en ambos pies, ya lo debemos clasificar como desnutrición grave, y la clasificación de desnutrición grave implica necesariamente la hospitalización del niño y el manejo de la fase aguda, como lo decía hace un momento. Entonces aquí podemos identificar claramente una subvaloración del cuadro clínico del niño y un manejo inadecuado de la enfermedad. No estaba en crecimiento y desarrollo, que es otra situación importante. Nosotros tenemos que hacer un trabajo muy grande, diría yo, incluso desde que la gestante está en el control prenatal para que se pueda utilizar este servicio, que es la mejor oportunidad para nosotros ahí brindar educación a la familia y para trabajar todos esos aspectos que tienen que ver con promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Bueno, en la parte también clínica nos dice la historia clínica que presentaba edema generalizado con lesiones carenciales en piel, abdomen distendido, brillante, timpánico a la percusión, eritema de descamación en región inguinal, descamación y zonas esparceladas en cuello, axilas y área del pañal, gran palidez, ¿cierto? Este niño tenía evidentes signos de desnutrición. Este es otro aspecto que nos llamó mucho la atención. Dice, en visita domiciliaria realizada por el hospital, la madre comenta que consultaron varias veces por alergias consecutivas a institución de salud y le recetaron lo que ustedes ven ahí en la diapositiva. La madre refiere que nunca le manifestaron que el niño tenía desnutrición. Entonces, pues, era lo que mencionábamos hace un momento. Son niños que consultan reiterativamente a los servicios de salud por otras enfermedades, pero que no se piensa en ese momento que es importante de pronto mirar si el niño tiene una desnutrición de base que hace que esté presentando esa enfermedad que es aparente como la más llamativa, en este caso pues las alergias y la situación de la piel, pero que en otros casos es la neumonía, la diarrea, en fin, son otras enfermedades infecciosas. Y se le recomienda a los padres en esa visita domiciliaria que hizo el hospital llevar al segundo hijo de la familia que actualmente presenta problemas de desnutrición al centro de recuperación nutricional. Esta es una situación que nosotros también hemos evidenciado en los últimos años, y es que también amerita que los municipios hagan una evaluación de los hermanitos de los niños fallecidos en caso de tenerlos, porque muchas veces, pues como están inmersos en el mismo ambiente, en la misma familia, en mismas condiciones de pobreza y inseguridad alimentaria, pues es muy posible que esos otros niños también o estén desnutridos o tengan riesgo de tenerla, y que pues es muy importante poder generar intervenciones oportunas y hacer el respectivo acompañamiento a estas familias.
Entonces, pues hasta aquí fueron como los resultados así más grandes de estos 3 eventos. Aquí a continuación pues les quería presentar algunas conclusiones y recomendaciones que nosotros sacamos de estos hallazgos que les acabo de presentar. El primero pues es que la mortalidad por ira y EDA en el departamento presentó un aumento pues en el 2012 respecto al año inmediatamente anterior, y esto lo decimos porque en el año 2011 nosotros identificamos 40 muertes por ira como causa básica, y como les conté pues en esta teleconferencia para el año 2012 confirmamos 51, entonces hubo 11 casos de más. Para el caso de las muertes por EDA en el 2011 se confirmaron 7 casos como causa básica, y para el 2012 9 casos. Entonces pues por eso decimos que nos rajamos en el 2012 con respecto pues a lo que se había presentado en el año anterior. Sin embargo, pues reconocemos de todas maneras los avances que se han presentado en estos eventos pues en los últimos 10 años. Como les presentaba al inicio, pues vemos que de todas maneras la tendencia es hacia el descenso, pero que teniendo en cuenta que estos eventos son en su mayoría evitables, pues digamos que la meta sería cada vez tener menos casos pues de estas enfermedades. Y también es preocupante pues que todavía en el departamento se nos sigan presentando muertes por desnutrición. Otra conclusión importante es que la mortalidad en el departamento se presentó en mayor medida en Medellín y en las regiones de Urabá y Bajo Cauca, que las consideramos áreas críticas pues para otros eventos. También, por ejemplo, como en el caso de la mortalidad materna, sabemos que en estas 2 regiones pues hay desafíos, hay retos importantes, y que pues ahí también hay que concentrar las acciones para poder realmente impactar estas mortalidades. Los retrasos tipo 1 son situaciones comunes relacionadas con el insuficiente empoderamiento de la población para tomar decisiones que favorezcan la salud y la vida. Ustedes vieron que en los 3 eventos este retraso 1 estuvo presente de manera importante, y pues ahí consideramos importante que en los municipios, ¿cierto?, además de hacer esfuerzos importantes para mejorar la calidad de la atención e impactar el retraso 3, como lo muestra el siguiente recuadro, también hayan acciones que estén dirigidas hacia mejorar, hacia fortalecer ese empoderamiento de las familias y de las comunidades. Y creo yo que en este momento pues hay oportunidades importantes con todo el trabajo que se ha propuesto desde el componente comunitario de IEPI, desde la misma estrategia PS, que pues hoy digamos que nuevamente ha cobrado importancia no solamente en Antioquia sino en todo el país. Entonces vale la pena que desde estas iniciativas podamos fortalecer el trabajo en el ámbito comunitario. La ira se considera como la causa de mortalidad más frecuente en los niños en el mundo. Por esta razón, el sistema de salud debe estar preparado para la atención de los casos con este tipo de problemas, ¿cierto? Lo vimos al inicio en la presentación del contexto. La neumonía, específicamente dentro de la ira, es una de las enfermedades que mayor muertes aporta dentro de todas las causas globales en los menores de 5 años. Entonces vale la pena que el personal de salud, y que en esas acciones también desde el nivel comunitario se le preste bastante atención a esta enfermedad. Todo el personal esté lo suficientemente capacitado para atender pues este evento. La otra conclusión importante es que la tosferina aparece como una causa importante de muerte en menores de 2 meses que aún no han iniciado su esquema de vacunación, como lo vimos o lo hemos venido identificando desde el año pasado pues con la epidemia, que todos sabemos que todavía está presente en nuestro medio. Lastimosamente pues la gran mayoría de los niños que están falleciendo por esta enfermedad no alcanzan los 2 meses de edad, y por eso se hace importante la vacunación desde la gestación, la vacunación a adultos y demás, para que evitemos ese contagio en estos niñitos más pequeños. 6 de las muertes identificadas como EDA en Antioquia fueron casos descartados, lo que sugiere una inadecuada clasificación de la causa básica de muerte, pues ya lo había mencionado al inicio. Los esfuerzos aún no son suficientes para lograr que IEPI sea una realidad en la atención desde el hogar hasta los servicios de salud, y pues ustedes ya saben por qué lo decimos, ¿cierto? Por las situaciones que se presentaron tanto con el retraso 1 como con el retraso 3.
Y una conclusión pues para nosotros, digamos que transversal a todos estos análisis, y es que definitivamente se evidencian dificultades estructurales desde el Sistema General de Seguridad Social en Salud, reflejadas en un modelo de atención centrado en la enfermedad. Por lo tanto, es necesario tomar decisiones en la transformación hacia un sistema que privilegie la promoción de la salud y la vida como la mejor opción para alcanzar las metas del Plan de Salud Pública. Yo creo que este pues es un reto absolutamente para todos los actores sociales que tenemos que ver con la salud de la población materno-infantil, y verdaderamente tenemos que hacer un esfuerzo porque esas acciones de promoción de la salud realmente sean suficientes y lleguen a quienes tienen que llegar, como son estas familias de estos niños fallecidos. Nosotros creemos que pues ya estos niños lastimosamente fallecieron. Son casos que pues ya no tienen reversa, pero que necesariamente nos tienen que proporcionar unas lecciones aprendidas a todas las personas que tenemos que ver con la salud de los niños y de las mujeres gestantes en el departamento. Entonces, esta información que yo les presento, ojalá realmente nos dé insumos suficientes para alimentar las acciones desde salud pública que tenemos planteadas desde los diferentes municipios. Algunas de las recomendaciones pues es que se sugiere dar continuidad al proceso de vigilancia epidemiológica de la mortalidad por estos 3 eventos, pues porque realmente es a partir de estos procesos desde donde podemos obtener información para la acción con la cual pues podamos impactar los retos existentes y pues en últimas esos objetivos de desarrollo del milenio, especialmente el 4º, que nos habla de disminuir la mortalidad de los menores de 5 años. Concentrar mayores esfuerzos para la prevención de la mortalidad por todas las causas analizadas en las regiones de Urabá, Bajo Cauca y Valle de Aburrá, pues por el número de casos presentados en estas 3 regiones. Difundir estos resultados entre las entidades que forman talento humano con el fin de estimular la revisión del currículo en las universidades y centros de formación, y pues esto lo ponemos porque las acciones que lleven a impactar estos eventos o la disminución de estos casos, pues también parten desde cómo se están formando los profesionales de la salud, incluso desde el área social también en las universidades, porque muchas veces desde ahí es desde donde a veces se privilegia ese enfoque morbicéntrico, y pues tenemos que involucrar los diferentes sectores para que las acciones que se necesitan para disminuir pues todas estas muertes realmente pues sean una realidad en nuestro medio. Bueno, la otra recomendación es fortalecer las acciones familiares, comunitarias e institucionales, pues que ya lo he insistido desde un inicio, contar con un programa de madre canguro para asegurar un seguimiento adecuado a los pacientes con antecedentes de prematuridad y bajo peso al nacer, teniendo en cuenta que estas condiciones contribuyen de manera importante a la muerte de estos menores por estos 3 eventos. Propender por la capacitación del todo el personal asistencial, pues en la estrategia IEPI básicamente, ¿cierto? Desde su componente clínico, ya también lo he insistido. A través del componente de gestión o de organización local de la estrategia IEPI es posible lograr una articulación efectiva de los componentes clínicos y comunitarios, así como la integración de IEPI con diferentes programas y estrategias como IAMI, de Cero a Siempre, APS, la Política Pública de Primera Infancia, entre otras. Bueno, esto ya pues también lo he mencionado, la importancia de que el componente clínico y el componente comunitario realmente estén articulados para que pues podamos obtener los resultados esperados. Pues esto también hace referencia a lo que he mencionado de manera reiterativa sobre la importancia de asegurar un transporte seguro a los niños, y insistir sobre la importancia de una elaboración juiciosa
de la historia clínica pediátrica, ¿cierto? No solamente pues para los análisis que nosotros hacemos desde los procesos de vigilancia epidemiológica, sino para poder garantizar una atención integral y tener pues información o insumos en las instituciones de salud para poder realizar un tratamiento y una atención integral a los niños. Adoptar la vacunación para Bordetella pertussis, pues teniendo en cuenta la epidemia de la tosferina, pues a las gestantes como medida de prevención, también a la población adulta, a la población adolescente, al personal de salud, ¿cierto? Y todo esto pues conocido como la estrategia Capullo para poder pues prevenir e impactar estos brotes en el departamento. Y finalmente pues generar todas las acciones que estén en nuestras manos para prevenir las muertes por y asociadas a la desnutrición en los niños por medio de la continuidad en esas acciones que propenden por asegurar la seguridad alimentaria de la población menor de 5 años y sus familias, realizar una detección y manejo oportuno y adecuado de los niños con alteraciones en su estado nutricional desde el ámbito comunitario y los servicios de salud. E igualmente pues se sugiere fortalecer el trabajo desarrollado desde los centros de recuperación nutricional y potenciar los demás programas y estrategias sociales que mejoren las condiciones de vida de la población, pues que esto también se los había mencionado en el transcurso de la teleconferencia. Entonces, pues les agradezco mucho la atención, la participación de ustedes en esta actividad. Como lo decía hace un momento, pues esperamos que esta información realmente les sirva de insumo a ustedes desde los diferentes municipios para poder alimentar sus planes de acción en salud pública y que pues ojalá en este año 2013 podamos entregar un balance positivo, podamos decir que tuvimos un menor número de niños con respecto al año anterior y que pues sigamos adelante como aquí la flechita nos diga, ¿cierto? Hacia el logro como de las metas y de los objetivos de realmente garantizar una atención integral a los niños y unas condiciones que les permita tener un desarrollo, un crecimiento y un desarrollo óptimo como debe ser. Entonces, muchas gracias. Queda abierta entonces la posibilidad de escribirnos sus comentarios, sus sugerencias en el chat o también de hacernos preguntas con respecto a la información presentada. Muchas gracias. Les recordamos a todos los participantes, por favor, registrar su participación en el enlace que aparece en el área del chat para que nos queden registrados sus correos electrónicos y demás. Muchas gracias. Bueno, parece que todo quedó muy claro porque no hay preguntas o inquietudes al respecto de los resultados presentados. Una vez más, les agradecemos la participación en este espacio que, pues como ustedes ven en la presentación, pues ha sido gracias a la Gobernación de Antioquia, Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. Esperamos entonces encontrarnos en otra ocasión. Muchas gracias, buena noche.